Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, pues agradecer a la organización de Namut pues el haberme invitado a esta ponencia y sobre todo dar la enhorabuena pues a la gran organización que tenemos en estos 2 días, con ponentes de alto nivel y con unas interesantes ponencias, pósters y comunicaciones. Bueno, me han invitado, bueno, pues en una cuestión que ahora os comentaré en el transcurso de mi charla, pero he titulado la presentación como la evidencia actual en nutrición deportiva en la tenista femenina, en relación, bueno, pues a un trabajo que recientemente en agosto hemos publicado, después de 4 años, junto a 25 grandes expertos, que ahora os indicaré, y que está avalada por la ATP, la WTA y la ITF sobre el posicionamiento que tienen sobre la nutrición aplicada al mundo del tenis. Bueno, cuando uno va a bases de datos, como puede ser la tan conocida PubMed, ¿de acuerdo?, del Departamento de Salud de los Estados Unidos, y inicia una búsqueda sobre el campo de la nutrición en relación a otras disciplinas deportivas, como puede ser el fondo atlético, o running, o la natación, pues podemos encontrar que, pues, en ese sentido, y respectivamente, encontramos unos 3.300 artículos y unos 1.300 artículos, desde, bueno, principios del siglo XX hasta más o menos la actualidad. Esto en comparación, por ejemplo, con el tenis, que es un deporte de raqueta o de implemento, pues fijaos la comparativa. Solo encontramos apenas 200. Quizás ahora en 2025 pues, hemos llegado a los 200. Y además, pues mucho más reciente. Desde pues, finales del siglo XX empiezan a haber evidencias sobre pues, cuestiones de nutrición deportiva, suplementación aplicada a esta disciplina. Cuando hacemos la estratificación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pues observamos que más o menos tenemos el mismo número de publicaciones, salvo que pues vemos que actualmente hay mucho más interés dentro del mundo de la nutrición deportiva aplicada a la mujer, ya que desde los años 90 empiezan a haber más evidencias, pero aún así son muy escasas. Por eso fue un reto este panel de expertos que publicamos. Bueno, siempre que comienzo una clase, que comienzo una ponencia, me gusta repasar los básicos, ¿de acuerdo? A mí que me gusta mucho el baile, pues siempre están los básicos presentes. Y en ese sentido, como aquí también hay muchos alumnos que se están formando o están pues, a punto de egresar, sería presentaros el esquema de, por ejemplo, cómo trabajo y cómo se trabaja normalmente a nivel de pues, una profesión de salud como puede ser la nutrición humana. Primero, recabar información de la forma más óptima posible, con las herramientas que tengamos. Por eso hablo de lo óptimo. Algunas veces tendremos unas herramientas y a veces pues, tendremos otras pues, un poquito mejores. Pero sobre todo tener siempre información de, por en este caso, la tenista con la que tenemos que trabajar. Y el segundo punto muy importante es establecer los objetivos por los que acuden a nuestra consulta. En ese sentido, muchas veces yo pregunto esos objetivos al cuerpo técnico más que a la propia tenista. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos encontrarnos con objetivos que no son realistas. Mientras que el cuerpo técnico está más acostumbrado a datos, a cuestiones objetivas. Y entonces nos pueden dar unas pinceladas de realidad para conseguir esos objetivos, ¿de acuerdo? O perseguir esos objetivos en el campo de la nutrición. Una vez tengamos establecido esto, información y objetivos, ya podemos hacer nuestro trabajo tranquilamente, que es planificar, hacer una intervención dietética, una planificación dietética, un asesoramiento, una gestión de la suplementación, etc. En ese sentido, con esa información y con esos objetivos. Pero todo no queda ahí. Tenemos que trabajar de forma periódica con la tenista para recabar todavía más información y más objetivos. Hay que monitorizarla. ¿Por qué? Porque nuestra intervención, nuestra planificación no es perfecta. Se tiene que amoldar a ciertas circunstancias, como ahora veremos. Y además, este monitoreo nos va a permitir dos cosas: establecer una relación personal con la tenista, que esto nos va a dar todavía más información porque hay una relación de confianza, y además nos va a establecer nuevos objetivos, quizás. Siempre que comenzamos a trabajar desde el campo de la nutrición deportiva con una disciplina deportiva, hay que conocer su fisiología a nivel de competitivo. Esto sería la definición clásica de Ready to Field, en el cual se establece que el tenis es una disciplina acíclica, intermitente, como puede ser el fútbol, el balonmano, salvo que es individual, y que es eminentemente y predominantemente aeróbica, pero que con mucha frecuencia tiene situaciones de muy alta intensidad, y esa es la clave de esa intermitencia. Por lo tanto, esto nos va a dar
mucha información sobre esta disciplina, entender la fisiología, para poder trabajar ese metabolismo energético. Casi todas las disciplinas de raqueta, de implemento, entre ellas el tenis, como hemos comentado, pues van a tener ese metabolismo oxidativo, de fosforilación oxidativa, aeróbico. Y esos momentos de alta intensidad van a compartir pues, un metabolismo más glucolítico. Y esto ya nos tiene que sonar ¿a qué? A reservas de glucógeno. Por lo tanto, es muy importante que esas reservas de glucógeno hepático-musculares estén en perfectas condiciones durante toda la temporada del tenista. ¿De acuerdo? Es la clave. Y ahora ahondaremos en este tema porque hay controversia. Pongo siempre un ejemplo de tenista junior que acudió a consulta hace muchos años con su cuerpo técnico, todos muy preocupados. El objetivo principal era disminuir su peso en forma de grasa corporal para dos cuestiones principales. Primero, evitar lesiones y segundo, ser más rápida en pista. La cuestión está en que se puso en manos de un profesional que no era un dietista nutricionista y realizó una planificación que hizo que estuviera muy cansada, ya nos va sonando a cuestiones que hemos estado repitiendo durante estas jornadas, y que además, en un momento dado, en un partido, en el segundo set, cayó desplomada al terreno de juego. No pasó nada, una hipoglucemia, pero ahí saltaron las alarmas. Nosotros recabamos información de la forma más óptima posible, incidiendo, por ejemplo, en unos recordatorios de 24 horas para saber lo que estaba consumiendo energéticamente. Y tuvimos este gráfico. Aquí en el eje X tenemos el número de comidas. El 1 sería el desayuno y el 5 la cena. Y las barras azules representan la media durante 3-4 días de la ingesta energética de esas comidas. Y lo comparamos con esas barras naranjas que representan el acumulativo de gasto energético desde la comida anterior hasta la siguiente. Por ejemplo, la barra naranja del número 1 sería desde el gasto energético desde la cena del día anterior hasta el desayuno. Como podéis ver, hay un gran desequilibrio energético y sobre todo en puntos cruciales que son en la reposición de los entrenamientos, que tenía 3 sesiones de trabajo. Por tanto, ahí ya empezamos a sospechar que no tenía una dieta suficientemente adaptada a nivel energético. Cuando hicimos también el análisis a nivel de consumo de macronutrientes, ya empezamos a sospechar, y vosotros también con los conocimientos que ahora a lo mejor manejáis a nivel de nutrición deportiva estándar, de que aquí hay cosas que no encajan. Por ejemplo, el consumo de hidratos, de proteínas o incluso el consumo calórico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar aquí una pausa y luego retomaremos este caso. Por tanto, recabar información. Cuestionarios de 24 horas, cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, nos va a dar muchísima información. Vamos a utilizarlos. Analíticas de sangre y orina, para cuestiones hematológicas, bioquímicas, a nivel también hormonal, nos va a dar también mucha información. Y luego para la valoración nutricional también la composición corporal. Hay muchos métodos doblemente indirectos que son fáciles de utilizar. Yo en mi caso, como nutricionista deportivo, aunque tenga que invertir algo más de tiempo, pues suelo utilizar la antropometría, porque bueno, las evidencias dicen que pues, frente a la bioimpedancia pues, es más estable a la hora de análisis de datos. ¿De acuerdo? Entonces llevo toda la vida pues, trabajando con tenistas y haciéndoles los pliegues. Siempre pues, tenía bastante miedo cuando empezaba a llegar con la pinza, como le llamaban ellos, o el pligómetro. Además, todos estos datos, cuando los vamos monitorizando, porque es muy importante hacerlo periódicamente, nos va a dar mucha información de cómo se comporta esa composición corporal, no solo al inicio, para tener información y poder empezar a trabajar, sino durante la temporada. Y luego poder anteponernos a situaciones, como pueden ser descansos durante las vacaciones, a situaciones de cambio de composición corporal para darles un pequeño aviso, un pequeño consejo. Y toda esta información nos va a servir mucho. Por lo tanto, adelante con este tipo de técnicas que nos van a dar muchos datos. Ahora que estamos en petit comité, entre todos, para que nos salgan estos datos de aquí, estos son pues, bueno, datos que manejo de pues, muchos tenistas del top 100 de la ATP, masculinos, en los que podemos observar que tras hacerles las antropometrías pertinentes, podemos encontrar pues, dónde se distribuyen sus somatotipos en esta somatocarta. Observamos que hay un grado de mesomorfia bastante acentuado, ¿de acuerdo? Y también algo de ectomorfia, y más o menos el somatotipo medio caería dentro de un mesomorfismo balanceado, en este sentido. Pues ahí es donde más o menos esa pequeña muestra de top 100, porque no podemos tener muchas más, tendríamos ese somatotipo. En caso de las mujeres, tengo una muestra menor, también a nivel internacional y de alto ranking en la UITA. Su somatotipo pues, muestra un gran dimorfismo sexual, es decir, hay una mayor endomorfia manteniendo ese grado de mesomorfia. Pero por lo tanto aquí ya vemos una diferencia sustancial.
¿Qué pasa con los juniors? Con los que también he trabajado muchísimo y es donde más he trabajado en tenis. Bueno, pues en diferentes academias donde trabajo y he trabajado, he estado recabando datos. Aquí en estos datos, en la media, estará seguramente el de Carlos Alcaraz cuando era junior. Ellos, por ejemplo, aquí en este lado de la izquierda, el punto rojo sería el somatotipo medio de ellos. Estamos hablando de adolescentes de alrededor de 15 años. Vemos cómo son más ectomórficos que, bueno, pues que los adultos, es normal, están en pleno desarrollo. Y en la parte de la derecha es que cuando nosotros actuamos, cuando un dietista nutricionista empieza a trabajar con ellos, vemos cómo a nivel mesomórfico y endomórfico mejoran los parámetros, ¿de acuerdo? Y suelen tener una adherencia al trabajo del dietista nutricionista pues, de una media de año y medio, ¿vale? Nos aguantan un año y medio más o menos, algunos más, algunos menos. En el caso de las niñas tenistas, pues observamos que, por ejemplo, en la parte de la izquierda, el somatotipo suele ser muy parecido ya a las que son top a nivel del ranking WITA y que cuando se ponen en nuestras manos también mejoran parámetros como es la mesomorfia y la endomorfia. Lo que pasa es que la experiencia que yo tengo es que nos aguantan menos, una media de 9 meses, ¿de acuerdo? Frente a los chicos. Y nosotros tenemos una particularidad en tenis que nos lleva, pues bueno, pues, ligado desde principios del 2000, 2010, que es la cuestión de la imagen. María Sharapova fue una de las mejores tenistas de la historia, fue número 1 en esa época y en ese sentido, pues ella, además de ser muy buena tenista, también tenía una cuestión de imagen, de modelo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay una distorsión entre lo que es la imagen y el rendimiento. Y muchas chicas piensan que pueden llegar a tener esta imagen, que es más bien cuestión genética, y además rendir bien. Y este somatotipo seguramente no se encuadra dentro de la élite que hemos estado viendo anteriormente. Por lo tanto, ahí tenemos unas cuestiones que trabajar. Y eso se trabaja con educación dietético-nutricional. Por eso es tan importante el contacto, no permanente, pero sí muy periódico, con la tenista, para que aprenda, para que empiece a entender, ya no desde el punto solo de vista racional, sino también desde el punto de vista emocional, que la alimentación le va a servir para rendir y que muchas veces esa distorsión de la imagen no es la adecuada. Además, como he comentado antes, nuestra intervención dietética no es perfecta, no va a ser la ley, porque muchas veces nosotros incluso lo pensamos, sino que pueden tener modificaciones. Por eso es importante hablar mucho con el tenista o con la tenista. ¿Por qué? Porque estas modificaciones pueden venir dadas porque los objetivos cambian. Ahora mismo estamos en pretemporada o a comenzar la pretemporada en tenis, que es a final de año, y muchos pues, bueno, van a empezar a valorar con su cuerpo técnico qué quieren hacer. Algunos querrán aumentar su masa muscular, otros vendrán de vacaciones y tendrán que bajar algo de grasa corporal, otros quieren mejorar algunas aptitudes físicas, que bueno, los preparadores físicos ya nos informarán. Bueno, cambian los objetivos, cambiará nuestra planificación. O bien, como ya lo he comentado, hay cambios en la composición corporal que tendremos que adaptar. Si alguien gana masa muscular, pues seguramente tendrá que ingerir un contenido calórico mayor en ese sentido. O lamentablemente, algo que no queremos que pase, pues haya una lesión deportiva. Y en ese sentido, pues habrá que hacer un trabajo de contingencia pues, para mantener lo mejor posible al tenista o a la tenista. Bien, en ese sentido, aquí os presento el panel de expertos que hemos publicado nunca me acuerdo del nombre porque es tan largo, la International Journal of Sport, Nutrition and Exercise Metabolism, en el cual he tenido el privilegio de dirigir durante 4 años, aunque con dolores de cabeza, a 25 grandes expertos mundiales. Entre ellos, bueno, pues aquí tengo a unos cuantos representativos, como puede ser Miguel Crespo de la ITF, Babette Pluim de la Federación Holandesa, Jaime Fernández Fernández, la doctora Stroya y el doctor Ellen Becker de la WITA y la ATP respectivamente, a David Sanz, que ha estado en la Real Federación Española de Tenis y con tenistas en silla, a Juan del Coso, que tuvimos la oportunidad ayer de tener una gran charla sobre la cafeína, a Víctor Moreno, a Brian Hyland y, como no, a la doctora Burke, con la que bueno, dio el repaso final y la verdad es que aprendí mucho con ella. Y bueno, esta charla pues, va a ir sobre un pequeño apartado de un topic, que es el topic 9, que es de la mujer tenista, mucho más extenso. Por lo tanto, como es de libre descarga, os animo a que si estáis interesados en descargarlo. Bueno, pues en función del panel de expertos y según la evidencia que hay ahora, a nivel de los requerimientos energéticos hay muy poca evidencia, pocos estudios y poca N. Pero se ha establecido que con diferentes métodos un tenista masculino suele tener una horquilla de gasto y por tanto de requerimientos
de entre 3.700 a 4.700 kilocalorías. En cambio, en la mujer suele ser algo menos, entre 3.400 a 3.600. Y esto es muy importante porque creo que es un tema que se ha repetido mucho aquí en este congreso y que pues, hay también cierta controversia. Y es que saber lo que se gasta para intentar darle ese gasto energético, esa ingesta energética a la tenista es algo importante. Porque como todos sabemos, puede haber una disponibilidad energética baja, en el sentido en que bueno, se disminuye la ingesta de forma voluntaria o involuntaria, o por poca información dietética, y eso puede estar acompañado o no de un aumento del gasto energético. Por ejemplo, ahora en pretemporada hay un gasto energético muy alto. Y bueno, todo ello pues combinado puede llevar a lo que se ha denominado la baja disponibilidad energética, que es verdad que en un corto periodo de tiempo nuestro cuerpo es resiliente y puede adaptarse, pero que el problema, si es pues, a mayor plazo e incluso esta disponibilidad energética es muy elevada, muy abrupta, pues es lo que ahora mismo pues, se está denominando y se está investigando sobre ello, es el síndrome de deficiencia relativa energética del deportista. Que bueno, que puede afectar tanto a nivel de salud como a nivel del rendimiento, y que el Comité Olímpico Internacional pues, ya ha sacado su segunda publicación, incluso sobre cómo prevenir este síndrome, que no enfermedad, síndrome, porque no sabemos muy bien ni muy claro cuál es la causa. Parece ser que puede ser esta baja disponibilidad energética, pero puede ser multifactorial. Ya tuvimos ayer a una conferencia del doctor Areta en el que criticaba un poquito este modelo y con las cuestiones que hay que trabajar. Y es un debate que está ahora mismo, es muy bonito que haya ese debate, porque fijaos que clickbait tenemos ya con los títulos de los artículos científicos. ¿Existe el síndrome? ¿Existe el RES? ¿No existe el RES? Bueno, existe una problemática, se la ha denominado REDS, y en ese sentido hay que discutir, y es lo que se está haciendo, cuáles son las causas. Y para eso somos científicos, para discutir sin tirarnos los trastos a la cabeza, sino pues para ver cuál es la verdad o acercarnos a ella. ¿Qué pasa en tenis con esta situación? Y es en lo que el panel de expertos abogamos. Pues es que hay muy pocos artículos, ya os dije, no llegamos a los 200. Por tanto, faltan estudios específicos en esta situación en tenistas femeninas. Y en ese sentido ya la WTA, este año, la Gran Asociación de Tenistas Femeninas, ha sacado un artículo para la prevención, pero no lo denomina REDS, como actualmente se está diciendo. Se está utilizando el término anterior, que es la triada atlética femenina, que establece que la disponibilidad baja disponibilidad energética no es la causa, sino es un efecto que está ahí, acompañando pues, esos desarreglos del ciclo menstrual, incluso a la osteoporosis. Y lo que aboga es porque haya una prevención multidisciplinar de los padres, del cuerpo técnico, y ahí está englobado el tenista, de los entrenadores, de las federaciones, porque es una problemática muy importante. Yo en mi caso, pues ya os adelanto, estoy haciendo algún estudio porque vi los puntos débiles de investigación en este panel de expertos y estoy un poquito trabajando en algunos campos, y en este, pues bueno, voy a utilizar una serie de cuestionarios validados, en su mayoría, para ver el estado en el que se encuentran no solo las tenistas, sino también los tenistas. Bueno, en cuanto a lo que son los macronutrientes, dentro de lo que es el panel de expertos, hemos coincidido en que dependiendo un poco de la situación en la que se encuentra el tenista, estamos hablando de las situaciones entre torneos, ¿de acuerdo? Que es donde se entrena, pues las necesidades de carbohidratos van a variar. Van a variar dependiendo de esa carga física. Si es una carga física muy, muy suave, pues entre 3 a 5 gramos por kilo de peso corporal de hidratos sería suficiente. Y si nos vamos a la parte de abajo, donde hay unas cargas mayores de trabajo, donde hay dobles sesiones, pista de mañana y de tarde y físico también, se aboga por un consumo mayor. Acordaos que las reservas de glucógeno eran muy importantes de tener en cuenta. Pues entonces el rango de recomendaciones es entre 6 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal y día. Pero es que hay que tener en cuenta que estas disciplinas, esas dobles sesiones de entrenamiento, son muy frecuentes. No son excepcionales. Y que además las tenistas femeninas, ya con un trabajo de grupo y colaboradores, tienen un riesgo de bajo consumo de alimentos ricos en hidratos. Así que hay que tener cuidado con esto. Dentro de mis datos que yo manejo habitualmente, pues hice una comparativa de aquellos que podían conseguir ese mínimo de 6 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal magro, y lo estratifiqué en chicos y chicas, y fijaos que la mayoría de ellos no llega. Un 69-70% de chicos, tenistas masculinos, no consumen esos 6 gramos mínimo, y un 80% de mujeres tampoco.
Por lo tanto, aquí hay trabajo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Bueno, miedo a ganar peso en esa terrible relación que tenemos ahora y que estamos todos luchando de que como hidratos y engordo, sin tener en cuenta si hay déficit o no energético. Al término que me gusta mucho, que es el de carbofobia, pero que viene mucho en relación a esto. A veces la gente dice, no, tengo miedo a los hidratos, pero no sé por qué. Pero la connotación es por eso, por ganar peso. Y nosotros también tenemos una cuestión que yo siempre digo que cuando habla Djokovic sube el pan, que es las dietas sin gluten. Las puso muy de moda y en ese sentido, a pesar de ser un gran tenista, yo la verdad es que lo admiro, pero cuidado porque a veces sus consejos son complicados. Entonces muchas veces tenemos un manejo de los alimentos ricos en hidratos de carbono pues anómalo. No saben qué tienen o no tienen gluten, y entonces evitan todos y al final pues tenemos ahí el desastre. Volvemos de nuevo a esta tenista junior que os comentaba. Y fijaos que, bueno, nosotros ya con estos conocimientos de fisiología, de necesidad de hidratos, pues trabajamos un poco con ese mismo objetivo de crear un pequeño déficit energético, estableciendo una coherencia con las ingestas energéticas y una coherencia con las ingestas, por ejemplo, de carbohidratos. Todo este malestar desapareció, esta chica empezó a tener mejor salud, mejor rendimiento y llegó a ser estar entre las 100 mejores de la UITA. O sea que la verdad es que muy contentos por ella. Bueno, como os he dicho, se entrena mucho. Está establecido que entre 15 y 20 horas a la semana los tenistas suelen tener normalmente dobles sesiones de pista por la mañana y por la tarde, incluso de físico. Por lo tanto, es muy importante recuperar estos trabajos físicos con las recomendaciones generales de hidratos de carbono, que abogan por entre 1 a 1,2 gramos por kilo de peso corporal y hora, según estableció Burke y colaboradores. Bueno, es verdad que se sabe que en las últimas publicaciones parece ser que hay ciertas diferencias en el uso de sustratos energéticos, grasas y carbohidratos, según el momento del ciclo menstrual, según los niveles de estrógenos y progestágenos en la mujer. Y siempre pues, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿tendríamos que tener recomendaciones diferentes según la fase del ciclo de la mujer o incluso si está usando anticonceptivos? Bueno, hay que tener en cuenta que todos estos trabajos son muy poquitos y además tienen pues, una baja calidad. Desde el panel de expertos nosotros abogamos a que se deben de seguir las recomendaciones generales por parte de las tenistas femeninas hasta que no surjan nuevas evidencias de que habría que pues, cambiar esta situación, ¿de acuerdo? Del manejo de grasas y carbohidratos. En cuanto a las proteínas, pues bueno, tenemos menos evidencia. Abogamos por un consumo entre 1,2 a 1,8 para mantener sobre todo la síntesis proteico-muscular adecuada. Es verdad que los tenistas juniors masculinos, según el trabajo de Lluvia y colaboradores, toman muchas más proteínas. Y nos quedamos con eso. En cuanto a las grasas, que es el macronutriente menos estudiado dentro de la nutrición deportiva, pues siempre abogamos por las recomendaciones generales, no superar un 30-35% de las kilocalorías diarias, o más de 2 gramos por kilo de peso corporal, y siempre con un buen perfil lipídico en cuanto a ácidos grasos monoinsaturados frente a los poliinsaturados y saturados. Bueno, pues también el trabajo de Lluvia valora que los tenistas masculinos juniors consumen más de un 30-35% de grasas, por lo que se infiere que consumen un gran contenido de fuentes proteicas de origen animal, con muchas grasas saturadas. Por lo tanto, hay que trabajar, de acuerdo en este sentido, para mejorar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo omega 3, porque ya sabemos, de acuerdo, la evidencia está ahí, que mejoran los procesos cognitivos y además también todo lo que es la actuación a nivel de efectos antiinflamatorios, después de tantos entrenamientos que hacen. En cuanto a micronutrientes, en el panel de expertos hemos abogado por trabajar dos muy importantes. Uno de ellos es el hierro, ya que pueden haber deficiencias en hierro. Ya hay un artículo específico, el de Zeman, del 2013, que comparaba chicos tenistas con un control, o sea, con chicos que no practicaban el tenis, y observaban una cuestión muy importante, que es que a lo largo de la temporada y durante esta, las reservas de hierro iban disminuyendo y siempre eran mucho menores que el grupo control. Por lo tanto, aquí hay un riesgo. Y establecieron una correlación. Sabemos que cuando hay un estado inflamatorio, ¿de acuerdo? Y el trabajo físico no bien adaptado o no bien recuperado puede exacerbar este estado inflamatorio, pues aquí tenemos, por ejemplo, la interleucina 1B, que es un marcador de estado inflamatorio y es mucho mayor que el grupo control, puede hacer que una hormona de reciente descubrimiento de su función, que es la hepcidina, aumente su actividad y, por lo tanto, inhiba la absorción de hierro y esté detrás de esa disminución de esos depósitos de hierro.
Por lo tanto, qué importante es mantener bien la recuperación de los entrenamientos para que ese estado inflamatorio no sea tan elevado y tengamos una problemática en ese sentido. ¿Qué ocurre con las tenistas, tanto juniors como adultas? Pues no hay investigaciones en esto. Por lo tanto, se aboga por seguir trabajando en ese sentido. Porque hay una cuestión muy importante. También se ha descubierto, se ha demostrado que hay un riesgo de bajo consumo de alimentos ricos en hierro en esta población y además con las pérdidas hemáticas que tienen. Por lo tanto, es muy importante, con los métodos que tengamos, valorar de forma individual si hay algún tipo de situación en la cual tengamos que trabajar a nivel del hierro, a nivel de suplementación. Si lo hay, pues abogamos en el documento de expertos a una suplementación de 100 miligramos al día para ir valorando cómo va respondiendo esta tenista. Sobre todo utilizando, en el sentido en que tenga un ciclo regular, pues momentos del ciclo, del inicio y la fase final de la fase folicular, donde los niveles de esta excidina son más bajos, ¿de acuerdo? Y entonces pues, podemos promover una mejor absorción de este hierro suplementario. Todas estas cuestiones que hemos valorado de macro y micronutrientes van en consonancia con un artículo recientemente publicado, una revisión sistemática, sobre las recomendaciones nutricionales a nivel general de la deportista, tanto a nivel de las recomendaciones de carbohidratos, uno de los autores es Álvaro López Samanes, que está por aquí, a nivel de las recomendaciones de proteínas, también a nivel de recomendaciones de grasas, o sea, que concuerda con esto, y también a nivel de recomendaciones de hierro, que acabamos de mencionar. Nosotros también valoramos que el segundo micronutriente de importancia sería la vitamina D. ¿Por qué? Bueno, se ha observado, y en este estudio, tanto de adultos como juniors tenistas, de Kolowska y colaboradores del 2019, que en el principio de las pretemporadas ya comienzan a mostrar, mediante el marcador de la 25-hidroxivitamina D, nos puede dar una información sobre el estatus de esa vitamina D, por debajo de 30 nanogramos mililitros, que se denomina que podría estar ahí la suficiencia. Fijaos que esto es importante de saber. Pero volvemos a no tener la suficiente información de lo que ocurre en mujeres. Por lo tanto, es otro punto más que abogamos por seguir investigando en ese sentido. Si hubiera alguna problemática, en ese sentido abogamos por la suplementación con suplementos con mayor evidencia científica de su eficacia, como es el colecalciferol, la vitamina D3, y dependiendo un poco de la situación en la que se encuentre la tenista, pues utilizar dosis mayores en caso de una deficiencia durante un tiempo mayor, 2 meses y medio. En el caso de haber una insuficiencia leve, pues dosis menores, tiempos más cortos. Es importante, por problemas de tiempo no puedo extenderme mucho más, pero entender que todo esto lo hemos valorado desde el punto de vista que son las situaciones de entrenamiento, cuando se encuentran situaciones de entre torneos. Pero cuando hay torneos, el tenista viaja mucho, se tiene que desplazar, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional, con los problemas de jet lag, de sueño y todo ese tipo de cuestiones, pero también con la oferta de comida. No es tan cómodo. Y además, ahora veréis que en la mesa redonda vamos a discutirlo, es un deporte, y ya el doctor Miguel Guayuso ya lo ha comentado, no saben cuándo van a jugar, no saben cuándo van a durar el partido. Pues muchas veces la oferta en aeropuertos no suele ser la más adecuada, no suelen haber muchos alimentos frescos, y encima si son juniors pues son más proclives a la atracción a ciertos alimentos no demasiado saludables. La dinámica competitiva, que muchas veces pues, pueden jugar incluso hasta 2 partidos en el mismo día. ¿Por qué? Porque juegan en individuales y en dobles, o porque se ha cancelado un partido por lluvia y luego tienen que recuperarlo al día siguiente, y si pasan de fase, otro partido más. Y en condiciones normales, pues cuando ganan, al día siguiente tienen otro partido. Y entonces hay una carga física muy importante que puede conllevar a deficiencias. Aquí es donde nosotros abogamos por el uso quizás de suplementos, ¿de acuerdo?, de vitaminas y minerales. Pero esas causas, cuando ya están en casa o cuando están en academias, food first, primero comida. Y eso es algo que en el panel de expertos lo indicamos con mucha importancia. Y bueno, hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias por haberme aguantado a estas horas. Espero que hayáis tomado café. Y si queréis saber más sobre nutrición y tenis y más chascarrillos, pues pongo mis redes, que soy algo activo ahora más. Y si me queréis seguir, pues mejor, a ver si me hago influencer y me dejo la carrera de profesor. Muchas gracias.